Le contaba en el anterior servicio que alguien subió un texto del primer libro o la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, a los pastores, con respecto al cuidado que se debe tener de la grey del pueblo de Dios. Y a mí me llamó mucho la atención y lo tomé y logré hacer un pequeño bosquejo para un sermón y se lo regalé a los pastores. Y el texto hablaba acerca del cuidado que deben tener los pastores de la grey de Dios, y le hace Pablo algunas recomendaciones bien importantes. Al final del texto, Pablo les habla de una recompensa, y esa recompensa, él decía que era la corona incorruptible de gloria. Y esa curiosidad, y en medio de esa curiosidad, entonces quise estudiar acerca no solo de la corona incorruptible de gloria, sino que me llamó la atención la palabra corona y cuántas veces aparece en la escritura, porque la corona aparece como un premio, y me doy cuenta que la palabra corona en el griego es la palabra Estéfanos, y que hubo un Estéfanos en la escritura muy renombrado por ella, con una acción muy particular y con una tragedia también muy particular, que es el caso de Esteban. ¿Recuerdan a Esteban? Estéfanos. Esteban quiere decir corona, pero si usted lee el contexto en el cual conocemos a Esteban, lo conocemos de dos maneras. Número uno, cuando es nominado a ser uno de los diáconos de la iglesia del primer siglo, con un perfil extraordinario, porque allí en la iglesia del primer siglo los que tenían que cumplir el perfil para el servicio de las mesas, imagínense, en aquel tiempo las exigencias para servir las mesas, es decir, vamos a hablar vulgarmente de mesonero, las exigencias eran un poco apretadas. ¿Por qué? Porque primero tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo. Segundo, llenos de la sabiduría del cielo. Y no recuerdo qué otro requisito, pero eran requisitos bien confrontativos, muy exigentes para tener que servir unas mesas. Ahora, yo entiendo, y aquí les quiero dejar esto a los líderes, allí se los voy a sembrar, que las exigencias deben continuar. Porque nosotros no servimos a columnas, ni servimos mesas con cuatro patas. Servir a las mesas significa servir a la gente. Y para servir a la gente hay que tener mucho cuidado, porque a la gente hay que tratarla como lo que es. Y es por eso que necesitaban sabiduría, llenos de sabiduría, llenos del conocimiento de la palabra y llenos del Espíritu Santo. Imagínense que hoy día nosotros, para la gente de protocolo que tiene que pararse en la puerta, nosotros le exigimos que tengan una sonrisa para la gente, pero detrás de todo esto nosotros les exijamos que para pararse allí y sonreírle a la gente tiene que estar lleno del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿Les parece eso? Bueno, Esteban lo conocemos como un hombre que cubrió ese perfil. ¿Sabe? A veces yo me siento lejos de estar de cubrir ese perfil. Me siento muy lejos. Pero Esteban, ¿recuerdan a Felipe? Parece que aquellos que de una u otra forma incursionaron en la demanda de los apóstoles fueron gente que a la larga mostraron el carácter que tenían, la convicción y la fuerza que tenían, porque Esteban es conocido en la escritura como el primer mártir de la iglesia. El que se conoce, no sabemos si antes de él hubieron algunos, ¿no? Pero el primero que nombra la escritura es Estéfanos. Es decir, cuando yo diga Estéfanos, usted tiene que decir corona. Entonces, la corona está asociada a una exigencia. La corona está asociada
a una demanda. La corona está asociada no a prerrogativas ni a regalos, sino a esfuerzo, a trabajo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces me queda el asunto de coronas y comienzo a buscar en la escritura a distintos autores y consigo que algunos piensan que hay 5 tipos de coronas, otros que son 4 y otros como yo que pensamos que son 3. Porque hay dos tipos de corona a las cuales yo primero asocio, las 3 de las cuales voy a hablar, yo las asocio con lo que viene de Dios hacia nosotros. Y las otras coronas que son renombre, conocimiento, no llamarlo fama, pero sí recompensas aquí en la tierra de la gente a la cual uno le sirve. Me está escuchando, escuche esto. De la gente a la cual uno le sirve y ellos, ¿cómo se dice? Puede decir, hay una reciprocidad de ellos hacia nosotros. Pablo decía que la gente era su corona. Ok, ahora, ¿por qué lo decía? Él no está recibiendo una corona directamente del Señor. En la corona de él fue el trabajo, el esfuerzo, el amor con el que trabajó con la gente. Y él esperaba que esa gente, pues, como corona de él, pudiera retribuir, no de manera material, no, sino con afecto, con cuidado, con cariño. Porque Pablo se pone en el papel de una nodriza para ellos, como una madre. Hablando de paternidad, Pablo le dice, yo he sido como una madre para ustedes. Entonces, esa corona está incluida en otro renglón. En el renglón del cual yo le voy a hablar, tiene que ver no con lo que hay hoy, no con la recompensa de hoy, sino con la recompensa que nosotros tenemos, que aún sin verla, está bien segura porque viene de parte de Dios. Y es aquí donde entramos en el gran dilema humano. Este gran dilema humano de nosotros esperar que los hombres nos gratifiquen, de nosotros esperar que los hombres cumplan su promesa, de nosotros esperar que los líderes cumplan con su palabra, cuando cada día nosotros sabemos, que la palabra del ser humano, no quiero hablar de manera general, pero es que hay que entender que la palabra del ser humano cada día vale menos. Y como cada día vale menos por la incredulidad o la falta de credibilidad que le tenemos a los seres humanos, la palabra va perdiendo su valor, su precio. Y entonces es un error, óigame bien, es un error nosotros esperar en los seres humanos. Y ahí puedo incluir hasta los líderes. Es un error esperar en sistemas humanos. Es un error esperar que los hombres nos suplan nuestras necesidades. Y es un error de la iglesia, del creyente, del discípulo, esperar que aquí se le arreglen todas las cosas. Esto es pasajero, aquí es temporal. Por eso Pablo insistía entre lo que se ve y lo que no se ve, entre lo temporal y lo eterno, entre el desgaste en la tierra, pero el peso de gloria en la eternidad. Entonces, hablo de ese tipo de coronas que Dios tiene preparadas. Pero oigan bien, todo premio y toda corona tiene sus exigencias, ¿o no? Algunos piensan que es que nos lo van a dar allá porque nos lo merecemos porque somos salvos. Sí, somos salvos, pero hay algunas demandas para adquirir ese tipo de coronas. Ok. Por ejemplo, yo me puse a investigar acerca de los criterios, y de eso vamos a hablar entonces, de los criterios para otorgar el premio en los Oscars, en la academia. Y copié esto. Para que una película, en el caso de la mejor película, pueda aspirar a una nominación al premio de la academia, debe cumplir los siguientes requisitos: haber sido estrenada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo trabajan lo que hacen películas? Hacia el futuro. Porque ellos le van a evaluar la película que hicieron y lo van a premiar en el futuro. Sí, estoy entendiendo eso. Ese es el lenguaje de ellos. Ok, entonces,
tienen que hacerlo el año anterior a la gala de los premios y obligatoriamente en Los Ángeles, no lo van a cambiar de allí, tiene que ser allí, excepto aquellas que compiten a mejor película de habla no inglesa. Las películas deben ser de al menos 40 minutos de duración, estar filmadas entre 35 y 70 milímetros o un equivalente en forma digital y a 24p, 48 cuadros por segundo. Las películas extranjeras deben estar subtituladas al inglés y ser la única representación de su país. Una nación solo puede presentar una de todas sus películas estrenadas una al año para competir. ¿Ok? Entonces, las coronas de las cuales habla la Escritura, que las va a otorgar el Señor, no me la va a otorgar Pablo, no me la va a otorgar el pastor, porque fíjense, hermano, qué craso error el que estemos pensando que los pastores y los apóstoles vamos a recompensar a los hijos. Nosotros los queremos muchísimo y lo que podamos hacer por ustedes lo vamos a hacer. Hasta la vida podemos entregar por ustedes, si es preciso. Pero no ponga su fundamento en lo que yo pueda hacer por usted o lo que pueda esperar de un apóstol, un evangelista, un pastor. Tampoco, oiga bien y no se equivoque, tampoco se vaya a morir por la decepción porque usted esperó mucho de un pastor. Ay, yo creo que estoy hablando proféticamente. Porque usted esperó mucho de un pastor, o esperó mucho de su líder, o esperó mucho de su apóstol y resulta que su apóstol lo decepcionó. Y les voy a decir algo, y perdónenme lo crudo que voy a hacer, y esto lo copio de mi esposa. Usted cayó por tonto. Porque la palabra dice que hay que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces los premios vienen desde el Señor para acá, del Señor para acá. Si usted está trabajando por Genezaret y está esperando que Genezaret le dé una recompensa, se equivocó. Que tanto que he hecho yo por Genezaret y no he visto nada. Se equivocó, usted es un tonto. Espere del Señor. Y ese paga bien, ¿eh? Ese sí paga bien. Entonces los premios, la corona se obtienen primero como premio a la labor y al desempeño. Mire, cuando aquel maestro, aquel señor que le dio a administrar las minas o los talentos a este tipo de personas, ¿verdad? Que se los entregó, cuando los evaluó, que ellos resultaron gente aprobada porque velaron por los intereses que les habían entregado y fueron productivos. ¿Qué les dijo? Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Ahí está el premio. Y después le dice, entra. Eso es un premio. Porque fuiste fiel, porque supiste administrar, porque no te quedaste y enterraste tus talentos y Él te solo que te di, sino que te volviste productivo. Entonces esas son las demandas. Entonces aquí hay un premio o una corona para la labor y el desempeño. Pablo y Pedro, interesante las dos mentalidades. Una mentalidad quizás 100% griega y una mentalidad 100% judía como la de Pedro. Pedro habla de la corona incorruptible. Cuando hablamos de lo incorruptible, quiero que sepan que no está hecha con ningún material humano, ni está hecha con oro. Porque aún el oro, aunque poco se deprecia, también se deprecia. Y el oro también se puede desaparecer. Entonces, no pensemos que es oro. Es una corona incorruptible, indestructible, que nadie te la va a ganar, nadie te la va a quitar, nadie te la va a suplantar, sino que es tuya y la vas a tener por toda la eternidad. Y oiga bien, nosotros tenemos que ver el futuro desde el pasado. Eso lo enseñé hace mucho tiempo. Nosotros tenemos que ver nuestro futuro desde el pasado. ¿Cuál pasado? Lo que ya Dios estableció. El futuro está asegurado. ¿Por qué? Porque ya Dios lo dijo. Lo voy a volver a decir.
tu futuro, mi futuro, tanto aquí en la tierra y en la eternidad está seguro, porque ya Dios en el pasado, su diseño, porque la vida nuestra, oiga bien, la vida nuestra recoge del pasado, no del futuro. Porque ya todo está diseñado, ya todo está hecho. Esa corona incorruptible está lista. ¿Y cuándo? ¿Cuándo se hizo esa corona? ¿Cuándo se creó? ¿Cuándo se obtuvo? Si a Él nos salvó antes de la fundación del mundo y nos predeterminó, quiere decir que eso estaba listo. Y claro que sí estaba listo. Porque Pablo escribe que a lo que antes conoció, también lo predestinó. Y lo que predestinó, a esto justificó. Y a esto que justificó, a esto también glorificó. Quiere decir que esa palabra glorificar, en esa palabra hay un contenido de recompensa, de regalos que vienen de parte de Dios. Pero hay las exigencias. Ahora, los regalos o las coronas no se regalan. Las coronas se ganan. ¿Aló? La salvación se regala. Las coronas no se regalan. Mejor vaya trabajando por las coronas, porque yo voy a procurar tener algunas. A lo mejor tengo las 3 como Mayweather o como McGregor. Y cuando usted esté allá, usted no me va a conocer como apóstol. Simplemente me va a ver y dice, wow, y esas 3 coronas que tienes ahí, parece firme, por favor. Entonces, en ese capítulo 5, la primera carta de Pedro, allí están quizás los requisitos para optar para el premio y para poder decir el ganador es. ¿Ok? Allí en la primera carta de Pedro dice, se la voy a leer del versículo 1 hasta el 4, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Quiero dar una aclaración aquí para aquellos que usan hermenéutica, ¿no? Quizás si usted sabe un poquito de hermenéutica, sabrá que lo que Pedro está diciendo allí es para ancianos, para pastores. Pero no solamente aplica para pastores, aplica para gente que trabaja con gente. Y aplica para aquellos líderes que trabajan con gente. Y aplica con discípulos que le han dado a cuidar gente. Porque los mismos requisitos para los pastores, el dueño de ellos le va a exigir a cualquiera que tenga que cuidar a su pueblo, le va a exigir lo mismo. Sea pastor con 3 tiras aquí, sea apóstol con 5 estrellas aquí, le va a exigir lo mismo para optar por esa corona. ¿Ok? ¿Sí me estoy haciendo entender? Ok, entonces ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. 2 puntos. Apacentad, cuidad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Aquí vamos por primero. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Wow. A mí sí me gustan los voluntarios. A mí me gusta la gente que nadie tiene que decirle lo que tienen que hacer, que nadie lo coacciona, que no hay que ponerle una cara de perro para que hagan las cosas, que no hay que pegarle gritos para que hagan las cosas. A mí me molesta que me griten. A mí me molesta que mi esposa me grite. A mí me molesta que mi esposa utilice un tono. Ya va. Yo trato de hacer lo contrario. Lo bueno de los tonos altos es que tienen sus tonos bajos también. Y cuando la mujer tiene el tono alto, es bueno que tenga un marido con el tono bajo. A las mujeres no les gusta que le impongan nada. No les gusta que le impongan nada. O sea que la vida no puede ser una imposición.
La vida tiene que ser de relación y cultivar siempre el feedback. Y la voluntad de hacer las cosas. La voluntad de hacer las cosas es hacerlas por mi propia iniciativa. Y esa iniciativa tiene que llevarnos a analizar a nosotros los resultados que va a traer. Si te trato bien, tú me vas a tratar bien. Claro, hay que ponerse de acuerdo. Entonces, yo trato en lo que pueda, con palabras y en silencio, porque a algunos hay que guardarles mucho silencio. A algunos no hay que soltarles palabras, hay que guardarles silencio. Que a través de mis palabras y mi silencio yo pueda hacer una obra que beneficie a otros voluntariamente. La grey de Dios, cuando hablamos de la grey de Dios, la palabra grey allí en griego dice a la iglesita. Es un diminutivo. En griego es un diminutivo. Es decir, a la iglesita, al pueblecito, como cuando uno le habla a los hijos, al muchachito. Ese pueblo que Dios nos da a nosotros. Claro, usted dice, no, pero a ti te dio la iglesia. No, a ti te dio una célula. Sí, a mí me dio la iglesia, pero a ti te dio una célula. ¿Y qué tiene la iglesia, gente? ¿Y qué tiene tu célula? Entonces los requisitos para mí son los mismos para ti. Aunque allí en el contexto le está hablando a pastores especialmente, porque va a venir el príncipe de los pastores y le va a dar la recompensa. Pero es lo mismo, la misma exigencia. Cuidar y más cuidar. Cuidarlo todo el tiempo. Cuidarlo, cómo le hablas. Cuidar las actitudes. Pero al fin y al cabo, cuidarla para mantenerla sana. Y eso hay que hacerlo con voluntad, con buena voluntad. Como hizo el Señor cuando ungió a Jesús, para que le anuncie a la gente el año de la buena voluntad del Señor. ¿Sí me estoy haciendo entender o no? No se ponga tenso, por favor. Baje las manos, quite que la tiene allí cruzada y por favor, suelte las manos, suéltela. Ok. Luego dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y aquí donde yo siempre hago un paralelismo entre el que sabe y el que no sabe. El que sabe que no tiene ánimo y el que no sabe que sí está dispuesto. Y siempre he dicho lo mismo, yo escojo antes a alguien que esté dispuesto y que tenga poco conocimiento. Pues ¿sabe por qué? Porque a veces el que sabe mucho, y lo dije la semana pasada, comete el más grave error que comete ser humano. El más grave error con respecto al conocimiento de un ser humano es que él no sabe que no sabe. Eso es un error. Aquel decía, yo lo único que sé, que no sé nada. Pero hay gente que no sabe, que no sabe. Entonces es preferible tener a alguien dispuesto, y yo estoy seguro que en su empresa usted lo haría. Usted lo intuye, este me sirve. Porque siempre está dispuesto. Es al que le pago menos, pero ese tipo siempre está dispuesto. Y siempre llega temprano, nunca falta el trabajo. Y siempre está dispuesto a hacer lo que le mandan a hacer y un poquito más allá. Entonces ahí no hay problema, porque a veces el que tiene conocimiento exige lo que es el valor de su conocimiento. ¿Cómo que se llama? El conocimiento, el precio, el valor del conocimiento humano. ¿Ok? Entonces, como él sabe que él vale, tiene poca disposición. A él lo usan por lo que le pagan. Él tiene un precio, el otro tiene un valor. Sí, me están captando la idea. Entonces, Pedro dice, si vas a cuidar a la gente, olvidémonos por un momento que está diciendo cuidar la grey de Dios. ¿Usted no cree que los empleados suyos se los dio Dios? ¿Y qué debe hacer con ellos? Cuidarlos.
algunos se portan muy mal, pero también tienes que cuidarlo, porque si lo cuidas a él, estás cuidando a la empresa también. Y algunos que no cuidas y se portan mal te hacen mucho daño. ¿Verdad que sí? Entonces, olvidémonos por un momento que es la iglesia, es cuidar a la gente. Y para cuidar a la gente, que es lo más difícil que existe, el trabajo más duro y que se gana poco. El trabajo más duro es el trabajo que hacemos con la gente. El trabajo que más cana hace salir es el trabajo con la gente. Pero hay que hacerlo con ánimo, con disposición, estar siempre, siempre, siempre dispuesto. Ir y hacer, siempre salir y hacer. Y por último, entre las exigencias, le dice Pedro, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y aquí, señoras y señores, la parte más difícil para obtener el premio: ser ejemplo de la gente, ser el modelo de la gente, modelarle conductas, palabras, actitudes. Nosotros que trabajamos apreciando lo que son las generaciones, nosotros sabemos que una actitud mala nuestra puede perjudicar una o dos o tres generaciones. Por eso nuestra actitud ante la gente, nuestro modelaje ante la gente tiene que ser correcto. Estoy diciendo correcto y no perfecto. No se equivoquen. No se equivoquen. Estoy diciendo correcto y no perfecto. Usted sabe que en el camino le puede encontrar alguna pata quebrada, vamos a decirlo así. Pero usted sabe que estamos tratando de modelar, hacer nuestro esfuerzo para modelarle, porque sabemos cómo afecta tanto negativa como positivamente. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para obtener la corona incorruptible de gloria? Hacer el trabajo voluntariamente. No tiene que nadie decírtelo. Si tú amas la obra de Dios, nadie tiene que decírtelo. Yo voy a cumplir 40 años, no sé si tengo 40 años, ministrando al Señor. Ustedes estaban esperando que yo le dijera eso. Pues seguro que pensaron, eso no nos está modelando, porque nos está cayendo mentira el tipo. 40 años sirviendo al Señor. Y yo sirvo al Señor desde que tenía 19 años, por ahí, 19, 20 años. Y saben, yo pude ser muy joven para algunos que tenían más edad que yo. Y yo fui pastor de gente mucho mayor que yo. Y soy ahora pastor de gente mucho mayor que yo. Y sin embargo, yo me gané el respeto de la gente. Perdónenme la palabra que voy a decir, pero eso no es malo para ustedes. Ese carajito, Arnoldo, nos dio tremendo ejemplo. Y me respetaban por mi ejemplo, por mi conducta, porque yo trataba de cuidar la gracia de Dios parándome derechito. Como por un tubo iba yo, porque yo sabía lo que podía afectar para bien. Y como uno lo que quiere es que la gente siga pasos, precisamente no los míos totalmente, pero sí sus pasos, los mejores de ustedes, emulando a quien usted quiera para bien. Pero eso es lo que queremos. Y si eso es lo que queremos, tenemos que dar ejemplo. Tenemos que dar ejemplo como papá, tenemos que dar ejemplo como mamá, tenemos que dar ejemplo como hijos, tenemos que dar ejemplos como esposa y esposo en todos los roles de la vida. Usted quiere tener un buen hogar, del ejemplo. Usted es un ministro del Señor y quiere que en su casa haya ministro. Sea ministro usted en su casa, ministre a sus hijos, sea el pastor de su casa. Que usted quiere tener buenos discípulos, comience usted por ser buen discípulo. Vaya usted a su discipulado y no esté dando discipulado sin usted obtener discipulado. Ahora se ríe.
Esas son exigencias. Luego, vamos a volver aquí al premio al premio a la labor y al desempeño. Encontramos a un Pablo que dice, hablando de la corona incorruptible, dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una imperecedera, incorruptible. Amén. Este texto no puede ser interpretado sin su contexto. Y resulta que el contexto de este texto es un capítulo completo. Y como no lo puedo hilar, necesito hilarlo y leerlo completo para que se pueda entender. Y no solo entender, sino hacerlo más sencillo, la manera más sencilla. Entonces preste mucha atención, porque aquí nos vamos a dar cuenta a qué se está refiriendo Pablo acerca de su labor y su desempeño. Y cuáles son las exigencias para el premio, porque se va a dar cuenta que las exigencias tanto de la mentalidad de Pedro, judía, como la mentalidad de Pablo siendo judío, pero hacia el lado gentil, es muy parecida. Y mira lo que dice. Capítulo 9. Usted lee el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios y se va a encontrar allí con un epígrafo que dice: defensa del apostolado de Pablo. Y qué bueno que Pablo encuentra maneras como defender su apostolado, porque a la medida que él defiende su apostolado, está defendiendo a aquellos que son su corona y su gloria, que era la gente que él estaba formando. Decía: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús nuestro Señor, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Apunte por ahí la palabra derecho. No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana o una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Ese escrito no es para mí, ni lo haría yo en este tiempo, porque a mí no me hace falta hermana, porque ya yo tengo a mi hermana Bexé. Ok, pero Pablo en ese tiempo, según la historia, era viudo. Entonces la gente le reclamaba a Pablo que cómo vas a andar con fulana, que tú eres un apóstol. Sí, pero es un viudo. No tengo yo derecho a conquistar una hermana. Eso es lo que está diciendo Pablo. Como lo conquistó Pedro, Cefas, Pedro, Cefas es Pedro. Como los otros apóstoles. Entonces lo censuraban por eso. Claro, Pablo lo menos que está defendiendo es su teoría de volverse a casar. Pablo está defendiendo su derecho como cualquier ser humano, especialmente un servidor de Dios. Dice, dice, o solo yo y Bernabé, yo voy a decir Bexabé, dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés dice, está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Pregunta Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho, otra vez la palabra derecho, si puedes subrayar cuando tenga tiempo en el capítulo cuántas veces aparece la palabra derecho, se va a dar cuenta, creo que como mínimo 3 o 4 veces. ¿Ok? ¿Cuánto más nosotros? Ahora, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Oh, yo quiero tener un líder así. ¿Acaso usted no quiere tener un líder así? ¿Que tiene su derecho a comer y a beber? Sí. ¿Tiene su derecho a volverse a casar?
Sí. Tiene derecho a esto, tiene derecho a lo otro, tiene derecho a un salario, tiene derecho a esto, lo otro. Sí. Pero Pablo dice, ¿qué dice Pablo? Pero todo esto lo pongo a un lado para soportar. Nada. Dice Pablo, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Él está no solo defendiendo su derecho, sino el derecho de los demás. El derecho de los demás, de los que trabajan en el altar. Los que trabajan en el altar que coman del altar, de los que trabajan en el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo, en ese momento, ok, lo soporto todo. Ok, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad. ¿Qué decía Pedro? Tienes que cuidar a la grey voluntariamente, de buena voluntad. A regañadientes no sirve, papá. Y yo les voy a decir algo. A regañadientes, evalúa bien tu llamado. Porque si lo vas a hacer a regañadientes, dudo que haya un llamado. Dudo que haya un llamado. Esto es duro, ¿no? Pero es así. De buena voluntad. Y en ese caso, diríamos uno como padre, si lo vas a hacer con mal genio, por favor no lo hagas. ¿Sabe? Porque la gente que Dios nos da a cuidar no merece un mal genio. La gente merece a mi bella genio. Perdón, otro tipo de genio. Dice Pablo, por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Perdón, no iba por allí. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? ¿Cuál pues es mi galardón? Mirá lo claro que estaba este hombre. Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho judío a los judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo. ¿Para dónde vamos? ¿Ya vieron la buena voluntad? ¿Ya vieron la negación de Pablo? Dice, el que lucha legítimamente, de todo se abstiene. ¿De qué se abstuvo Pablo? ¿De qué se abstuvo Pablo? Les dije que subrayaran la palabra, porque ya he leído, van como 5 veces. ¿De qué? ¿Sabes qué es difícil? Renunciar a un derecho. Y Pablo dice, yo me abstengo de mi derecho. Y lo que voy a hacer, lo hago de buena voluntad. No lo hago porque otros me lo pidan. No lo hago porque otros me coaccionen a hacerlo y me presionen. Lo hago de buena voluntad. Además lo hago con ánimo pronto. Antes que alguien llegue, yo llego. Y si yo veo una necesidad, no tengo que ver que otro lo vaya a solucionar primero que yo, sino que yo voy y lo hago. Es como cuando uno en la propia casa ve un papel en el piso. Y dice, bueno, como la señora de servicio va, que lo recoja ella. No, es tu casa. En tu casa tú vas y lo recoges, pues tú no tienes que esperar nada. Esa es la iniciativa del buen ánimo. Y siendo ejemplo, Pablo dice, me he hecho siervo cuando no soy esclavo de nadie. Me he hecho judío para los judíos con tal de ganar a los judíos.
Me he hecho como que si no estuviera ley, aunque yo tengo ley. Eso es renunciar a los derechos. ¿Y todo por qué? Para la gente, para el evangelio. Entonces, ¿qué se está ganando Pablo allí? ¿Quién es el ganador? Pablo. ¿Quién es el ganador? Pedro. ¿Y quién gana? La corona incorruptible de la vida. Y dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, le obsequiará a los pastores una corona incorruptible de gloria. Ya dije, es específicamente ese pasaje para pastores, pero también para servidores. Todo aquel que sirve a la gente va a recibir en Cristo una corona incorruptible, al igual que Pablo. ¿Cómo lo hizo Pablo? Pablo lo hizo ¿con qué? ¿Se lo merecía Pablo o no se lo merecía? Pablo lo hizo, y anoten si quieren. Se la ganó con disciplina, con buena voluntad, con disposición y con ejemplo. Se lo voy a repetir. Con disciplina, buena voluntad, voluntariamente, disposición, ánimo pronto, y me he hecho con ejemplo. Las palabras van y vienen, los hechos se establecen por siempre. El segundo premio, y voy a darle rapidito, es el premio a la resistencia de la prueba. Aquí aparece otra corona llamada por Santiago y por el mismo Juan, la llama la corona de la vida. Recuerden, estas coronas o estos premios exigen que trabajes hoy para que se te entregue mañana. ¿Me estoy haciendo entender? Se exige que te las ganes hoy en vida para que te la entreguen en la eternidad de la vida. Así es. Entonces, óigame bien, nuestro fundamento está en Dios. Usted puede tener el mejor trabajo del mundo, si usted sabe que eso no va a durar para toda la vida. Pero usted sabe que lo que usted haga aquí en pro de la obra de Dios, y yo digo que la obra de Dios, lo superlativo de la obra de Dios es la gente. Es más, la gente es la corona de la creación. Entonces Pablo habla de esa corona, pero esa corona se gana con resistencia de la prueba. Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba aquí en la tierra, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Bueno, entonces Santiago dice: no te sorprenda la prueba. Y empieza a decir Pablo en ese capítulo 1, dice: amados hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Un día de esto vamos a tocar ese tema de la diversidad de las pruebas. ¿Le parece interesante, verdad? La diversidad de la prueba. ¿Y qué pretende cada una de esas pruebas? Ahora, yo lo único que puedo decirle es que toda prueba es superable en el Señor, porque Dios no te va a poner una carga a ti que tú no puedas llevar, y al final eso tiene un buen resultado para ti. Entonces Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ok? Y él empieza con eso. Entonces le dice: bienaventurado el varón. Chacho, es que parece una paradoja, ¿no? Es que me digan a mí que yo soy 3 veces feliz porque me viene la tentación. Dice: 3 veces feliz al que le viene la prueba. ¿Sí o no? ¿No es lo que dice? Bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La tentación. Dice: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. Dios ha prometido a los que le aman. Por otro lado, Pablo dice: no temas en nada, Apocalipsis 2:10, en lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Es decir, es un momento de persecución, para que seáis probados,
y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Para quién es la corona de la vida? Para los que resisten la tentación. ¿Ok? Y para los que soportan las pruebas. Una cosa es la tentación y otra cosa es la prueba. ¿Ok? La prueba depende 100% de Dios. Y usted se va a asombrar. La tentación depende 100% de usted y de mí. Porque la Biblia dice que no le eches la culpa al diablo cuando eres tentado. Tampoco le echen la culpa a Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada cual de su propia concupiscencia, uno mismo. Claro, ¿qué hace el tentador? Lo que hace uno con el ratón. No le pone el quesito ahí. Y uno sabe que lo que más le gusta, eso es lo que va a morder. Y ahí se lo pone. Como nosotros le ponemos una trampa al ratón, a la rata. Algunos le ponen pega y se quedan pegados allí. Pero siempre hay un atractivo, ¿sí o no? Siempre va a venir el tentador con un atractivo. Y no crean que cuando viene la tentación, las cosas se ven feas. El problema es que cuando hay un problema interno, todo lo feo se ve bonito. Hasta la escoba es bonita. Ahora, no es responsabilidad de Dios. La resistencia es sí orar a Dios, es mantener una vida íntima con Dios para poder resistir la tentación. Y el llamado allí es resistir a la tentación, y es nuestro trabajo. Es decir, sí a lo que hay que decirle que sí, y un no rotundo a lo que haya que decirle que no. Ahí me viene un pensamiento de Cash Luna. Cash Luna habla de la relación de novio y le dice: si tu novio te quiere llevar para un lugar donde nadie te vea, algún día él, después que te cases, él se escapará de ti para que tú no lo vuelvas a ver. Porque así como actúa escondiéndose, también se esconderá para que tú no lo veas. Entonces Santiago dice: el que soporta la tentación recibirá la corona de vida. Ahora, específicamente es un llamado a resistir. Oiga bien, a resistir. Pero dice, se resiste con buena actitud. ¿Cómo se resiste? Tenés por sumo gozo. Eso es como cuando usted se sienta ahí en los Estados Unidos a comer, que llegan los mesoneros y le sirven. ¿Qué le dicen? Joy. Enjoy. Enjoy. Disfrútalo. Cuando resista, resístelo con gozo. Resiste con la mejor actitud. Porque esto es un asunto de actitud. Luego dice, se resiste conscientes del beneficio que produce a nuestro carácter. Que cuando yo resisto la prueba o la tentación, mejor dicho, está siendo probado mi carácter. ¿Va a mejorar mi carácter? Sí. Resiste. ¿Qué dice la palabra? Resistir al diablo y de vosotros huirá. Resístelo. Tienes para resistirlo. Resístete a pecar. Resístete a ceder al mal. Resístete a la tentación y tendrás la corona de la vida. Resiste. Miren, ¿y qué es lo que debe conocer el creyente para entender que es una prueba para el carácter, para mejorar la madurez espiritual? Dice, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y yo recuerdo una anécdota clásica de algunos años atrás que me la contaron a mí, de un pastor que predicó un mensaje sobre este texto. Y la palabra fue impresionante, que todo el mundo salió con hambre de paciencia. Y se acercó una de esas viejitas y le dice al pastor: pastor, qué palabra tan ungida.
qué palabra tan ungida. Pastor, ¿usted podía orar por mí para que Dios me dé paciencia? Y el pastor le dice, claro que sí, mi hermana. Yo estoy para servirle. Yo estoy para cuidar de usted voluntariamente. Yo estoy para hacerlo con ánimo pronto. Yo estoy dispuesto a orar por usted y estoy dispuesto a ser su ejemplo. Acérquese y le puso la mano en la cabeza. Así. Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, mira a tu sierva con esta petición y esta motivación que tiene tan buena y tan transparente. Ella te está pidiendo paciencia, Padre. Padre, envíale pruebas. Si la mujer le quitó la mano rápido, pastor, ¿qué pasó? Yo le estoy pidiendo paciencia. Le dice, hermana, pero usted no leyó, usted no entendió que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que no se asombre cuando me pida paciencia a mí. Pues cuando le ponga la mano, le dice, Señor, envíale más pruebas. Y usted no se va a asombrar porque ya sabe el truco. Ya lo sabe. ¿Usted qué va a decir? Usted no me va a quitar la mano, sino que va a ser como al principio hizo la hermana. Aleluya. Se resiste por ser fiel al Señor. Pablo dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y esto es una cuestión de convicción, es una cuestión de lealtad, es una cuestión de que en los momentos de persecución, porque está hablando de los momentos de persecución, está hablando de los momentos de tribulación, está hablando de los momentos cuando se le prohíbe a uno predicar la palabra, está hablando de los momentos de la clandestinidad, cuando nosotros clandestinamente, a nosotros no nos ha pasado ni nos pasará, que tenemos que meternos en catacumbas, escondernos y traficar aún con la Biblia. ¿Usted se imagina a los evangélicos contrabandeando Biblia? Usted se imagina, una cosa mejor. Usted se imagina a los evangélicos bachaqueando Biblia. Porque dice, la palabra tiene que llegar de todos modos. Pero qué mala gente aquellos bachaqueros que le van a vender la Biblia con sobreprecio a los hermanos. Cuidado. Tercer premio. Premio para quienes pelean la buena batalla. Pablo dice que para esta gente que pelea la buena batalla y para él está la corona de justicia. Y dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y escuche, póngase la mano así en el corazón. Pablo dice, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Wow. La buena batalla. Qué cosa tan rara, ¿no? Pablo llama a la batalla buena. ¿Ah? Qué buen calificativo, ¿verdad? Qué mensaje tan bueno. La buena batalla es la persistencia en la lucha, la disposición y el esfuerzo de sembrar la palabra de Dios. Porque allí está hablando Pablo de aquellos que siembran la palabra, pero que encuentran obstáculos, encuentran frentes que los detienen para predicar la palabra. Por eso Pablo, al escribirle a Timoteo, le hace 3 exigencias. ¿Te quieres ganar la corona de la vida? Porque él le está escribiendo a Timoteo. 2 Timoteo 4:8. En el contexto le está diciendo Pablo, yo me la voy a ganar, tú tienes que ganártela. La corona está dispuesta para todos, pero tienes que ganártela. Y para ganártela, Timoteo, tienes que predicar la palabra, es decir, hacer un servicio como un heraldo, proclamando las buenas nuevas. Tiene que ver con la transmisión de un mensaje fundamental. Por otro lado, Timoteo, yo sé que tú no eres pastor. ¿Cuántos no son pastores? A ver, no son pastores. Ok. ¿Cuántos son creyentes nada más y discípulos? A ver. Hay algunos que son ni creyentes ni discípulos. Eso está raro. Ok. Pero no importa, qué bueno que vino. Él está diciendo a Timoteo que no era pastor, no era evangelista. Le dice, haz obra de evangelista. No le está diciendo, sé un evangelista. Le está diciendo, haz obra de evangelista. Ahora, ese mensaje trasciende. Porque ese mensaje es para aquellos que no son evangelistas, pero que tienen la misma misión que Timoteo. Por eso esta iglesia, su fundamento discipular,
tiene que ver con la evangelización. Genezaret, todos, hasta el más pintado. ¿Quién será el más pintado aquí? Bueno, hasta las pintas. Hasta el más pintado tiene que evangelizar. No porque lo diga yo, es porque cada creyente, todo creyente, tiene un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Mire, esto es tan importante que Pablo dice que cuando un creyente habla de la salvación, es como que si Dios mismo rogase a través de ellos. ¿Sabes cuál es ese privilegio? Qué tremendo privilegio de que tú sabes que cada vez que habla la palabra de Dios, es Dios mismo hablándole a la gente: reconcíliate conmigo. Por otro lado, Pablo le dice: soporta las aflicciones. No importa que te decepcionen, no importa que encuentres obstáculos, no importa que te golpeen y te maltraten, no importa si hablan en detrimento tuyo y te señalan. Sufre las aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Amén. En este premio ya no es la academia quien premia. Pablo dice: el premio lo va a entregar directamente el juez justo, porque es una corona de justicia. Amén. Y aquí no se aceptan que manden a buscar la corona con otro. Hay que hacer presencia. Aquí no se va a aceptar los videitos: estoy en tal parte, fulano lo va a recibir por mí. O un videito: no, gracias por lo no. Hay que estar presente allí para que tomen la corona de justicia. Amén. Termino con esto. 3 versículos que, si usted quiere, los revisa en su casa. No voy a hacer comentarios sobre ellos porque nos vamos a extender, pero se los voy a dejar allí y bien claro. Número 1, Romanos 8:25 dice, hablando del fundamento de lo que ya Dios tiene del pasado, pero que lo vamos a recibir en el futuro eterno. ¿Ok? Ojo con esto, oído. Ojo y oído con esto. Porque detrás de todo lo que estamos diciendo está su triunfo, aquí y allá. Haz lo que tienes que hacer aquí para que te lo ganes allá. Cumple con los de allá para que también te lo ganes aquí. ¿Sí entendió? No es filosofía rara, ¿no? Escuche, Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, ¿acaso esa no es la orden? Esperar lo que no vemos. Con paciencia lo guardamos. Colosenses 3:1-4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Ya hemos resucitado con Cristo. ¿Ok? Buscad las cosas de arriba. Que tu mente esté puesta en las cosas del cielo, en las cosas del reino, en los principios del reino, en las herramientas del reino, en la provisión del reino. Que tu mente esté allí. Porque si buscas las cosas del reino, los elementos del reino y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Y no vas a tener que mortificarte porque no hay harina pan, porque no hay pan, porque no hay esto, porque no hay lo otro. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Por último, Apocalipsis 3:11. Y esto tiene que ver con una advertencia para que usted trate de conservar lo que Dios le tiene. Dice Jesús, lo dice Jesús. Apocalipsis 3:11 dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén.